Una cordial bienvenida a los oyentes de este programa dedicado a charlar sobre temas jurídicos, tanto teóricos como prácticos. Un saludo muy especial a los jóvenes estudiantes de Derecho, a los que he dedicado 63 años de mi vida. Estos programas, estas charlas, tendrán una periodicidad semanal. Cada semana se emitirá una exposición. Hoy es la primera. Esperemos que sea de su agrado y esperamos sus comentarios también para mejorar. Hemos pensado para el día de hoy tratar un tema que aparentemente ya se conoce. ¿Quién no sabe cuál es el objeto de estudio del derecho? Y sin embargo, no es así. Es un tema que todavía suscita debate, dudas, ligera ignorancia, y por eso lo voy a tratar. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? Tengo una experiencia vivida sobre este tema. Cuando era alumno del primer semestre de mi carrera de Derecho, allá en el año 1945, cuando tenía 19 años, en la primera clase del curso de Introducción al Derecho, un profesor ilustre, un jurista, un filósofo muy conocido, don Juan Bautista de la Valle, nos dijo con una voz engolada que el objeto del derecho era la norma jurídica según Hans Kelsen. Todos ustedes conocen que la teoría pura del derecho de Kelsen dominó todo el escenario jurídico en los años 40, 50, y todos los profesores y los manuales de derecho coincidían en el punto de la exposición de Juan Bautista de la Valle. Es decir, que el objeto de estudio del derecho era la norma jurídica. Pero lo más grave fue que a continuación dijo que había otro sector que proponía, que consideraba que el objeto de estudio del derecho era la justicia. Y aún más, un tercer grupo que sostenía que era la vida humana, las relaciones interhumanas, intersubjetivas. Y entonces yo me quedé desconcertado por una razón, porque por 4 años había estudiado filosofía, lógica, axiología, psicología en la Facultad de Letras, que así se llamaba, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero aún más, fui autodidacta, porque mi afición por la filosofía fue decisiva. Y cuando llegaban los últimos libros sobre la filosofía de la existencia, de Sartre, de Heidegger, de Jaspers, por ejemplo, de Zubiri, yo los abría en la biblioteca, porque venían antes los libros plegados de 10 en 10 páginas, y había un aparato que los jóvenes ya no conocen, el cortapapel. Y con el cortapapel, pues, rompíamos esas páginas y leíamos con avidez estos textos y nos convertimos a la filosofía de la existencia, porque al fin los filósofos se despreocupaban de las cosas del mundo exterior para más bien conocerse a sí mismos. Y esto porque la Primera Guerra Mundial causó un horror enorme. Las muertes fueron por millones. Las huérfanas, los huérfanos, las mujeres viudas. Y además a este problema se agregó que empezaba con fuerza la tecnología.
y el derecho no estaba preparado en ese momento para regular la tecnología, y si no se le regula, así como es beneficiosa, también es dañina. Pensemos solo en la energía atómica no regulada, causó Hiroshima. Pues bien, por haber estudiado lógica, sabía que la norma jurídica era pensamiento puro, forma del pensamiento, forma hueca, vacía de contenido. Y eso, indudablemente, no podía ser el objeto de estudio del derecho. Objeto de estudio más bien de la lógica jurídica, que estudia las formas del pensamiento jurídico. Porque yo recuerdo del curso que llevé de psicología en los años 40, que el profesor decía que había una actitud psicológica de pensar, que era diferente del pensamiento pensado y de la forma que ese pensamiento adquiría según la ciencia de la cual se trataba. Pues bien, me dediqué todos mis años de derecho a descubrir cómo es que si todas las ciencias tenían un solo objeto de derecho, en cambio, en nuestra disciplina habían tres. ¿Por cuál de las tres me decido? ¿Qué es lo que estoy estudiando? ¿Estudio las normas como objeto de mi estudio o la justicia y los demás valores? Y finalmente, la vida humana. Después de pensar y reflexionar mucho, me di cuenta que los tres elementos eran indispensables, que cuando se pensaba en términos jurídicos no se podía prescindir de ninguno de ellos. Y pensando entonces en que si los tres eran indispensables, debería haber una forma en que los tres se unieran, se intercomunicaran, interactuaran. Entonces empecé como estudiante a buscar conceptos que tuvieran como base plural varios otros. Y pensé en Dios, tres personas y un solo concepto, Dios. Pensé en un motor, las piezas del motor interactuando. Saqué una, se paralizó el motor, pero esa una no era el motor. Interactuaba con las demás. Y todas esas piezas conformaban un solo concepto, motor. Finalmente, o entre los últimos pensamientos que tuve en esta dirección, recordé de un aperitivo muy agradable que es el pisco sour. El pisco sour tiene limón, todos lo saben, pisco y azúcar en alguna forma. Ninguno de ellos es el pisco sour, pero ninguno puede faltar. Entonces la conclusión a lo que llegué en mi tesis de bachiller en Derecho en 1950 fue precisamente que el objeto de estudio del derecho era la interacción de vida humana, valores y normas. Ninguno de ellos era derecho, pero ninguno de ellos podía faltar. Así como los ejemplos que he puesto anteriormente, encontré que ese era el caso del derecho. Entonces, para finalizar, el objeto de estudio del derecho dio origen a lo que hoy se conoce como teoría tridimensional del derecho, que precisamente en este año cumple 65 años de su elaboración. Muchas gracias y hasta la próxima semana.